Buenos días. Hoy está con nosotros Manuel Villegas. Y está con nosotros por segunda vez porque, entre otras muchas cosas, es un hombre de palabra. Hace aproximadamente 3 años, 2 años y medio, vino a presentarnos uno de sus libros, concretamente este. Y recuerdo perfectamente, lo podéis comprobar vosotros también, porque la conferencia está en Canal UNED y además la tenéis colgada en el aula virtual de la asignatura. Él hizo una exposición después de presentar el libro en una conferencia que tenía unos aspectos prácticos muy interesantes. Entonces yo le dije que lo que necesitábamos de él era precisamente que aquilatase toda esa experiencia clínica y que nos la contara. Y dijo que sí, que tenía pensado escribir un libro, continuación del primero, hablando de desarrollos prácticos. Y recuerdo perfectamente que aquel coloquio terminó con unas palabras mías que le decían: pues si es así, Manuel, tienes que venir a presentarlo y desde luego tienes que escribir ese libro porque nos hace falta. Y él dijo: bueno, pues si os ponéis así, seguro que lo escribo y seguro que voy a presentarlo. Y ese día ha llegado. Entonces, vamos a ver, Manuel, además de ser un hombre de palabra, es un colaborador nuestro, no solamente en conferencias. También, por ejemplo, ha escrito algunos capítulos para el libro de la asignatura, de Introducción a los tratamientos psicodinámicos experienciales, constructivistas, sistémicos e integradores. Pero, sobre todo, Manuel es un hombre que tiene una enorme experiencia como docente y como clínico. Y eso yo no me había dado cuenta de hasta qué punto esa experiencia es profunda y ha sabido aquilatarla hasta que he leído este libro. Mi ejemplar está allí y está marcado, y supongo que eso se acabará notando a lo largo del coloquio que seguirá a la presentación, que a su vez va a ser seguida por una conferencia. Porque Manuel es desde el año 74 profesor de la Universidad de Barcelona. Ha hecho una labor impresionante creando y sacando al frente, a veces en condiciones muy difíciles, la revista de psicoterapia, la cual, por cierto, le acaba de pasar el testigo a mi compañero de equipo docente, al profesor Luis Ángel Saúl. Y además de eso, ha creado el Centro Ítaca, que no solamente ofrece tratamiento, sino también formación de terapeutas, y de terapeutas en sentido estricto, pero también en sentido de orientación o de coaching, que es como se llaman esas cosas últimamente. Bien, pero de toda esa experiencia, a mí lo que me llama la atención es que la ha aquilatado, la ha escrito con una capacidad didáctica impresionante, y además se ha puesto en el papel de quien en su vida ha tenido un paciente delante. Y hace cosas como, por ejemplo, está hablando de la línea de vida. Y dice: bueno, esto a lo mejor no queda demasiado claro para alguien que no haya tenido que ver lo que es la línea de vida de un paciente. Y entonces hace unas gráficas. Lo mismo con el análisis del discurso del paciente. Y dice: bueno, es que claro, la secuencia de contenidos da la impresión que piensa el autor, a lo mejor no le queda muy claro al alumno cómo se hace esto, o al lector, que no necesariamente tiene que ser un alumno, porque esto requiere una capacidad de síntesis verdaderamente importante y una capacidad de categorización. Y entonces
hace un diagrama de flujo con los contenidos que va desarrollando el paciente. Con lo cual, está enseñando a través de esta obra cómo tiene que pensar un terapeuta según va recibiendo la información del paciente, cómo tiene que ir estructurándola desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista formal, categorial, para luego poder trabajar con ella. Y eso es un tipo de actividad que es independiente de la línea de intervención. Por eso él mismo dice, bueno, hay una parte que son 2/3 del libro, que son competencias básicas y proceso terapéutico básico, punto. Competencias en estos ámbitos que tiene que tener cualquier terapeuta. Luego, eso sí, él tiene una determinada visión del mundo, un determinado posicionamiento, y hace una serie de lecturas o de propuestas de integración sobre, bueno, cómo se puede abordar la experiencia, tanto por parte del paciente como del terapeuta, de lo que ha sido ese proceso terapéutico, ese proceso de cambio. Y en este sentido quiero recordar que Manuel, además de tener una cultura impresionante y una cultura además de las que ya no se encuentran, porque tiene una sólida formación en el mundo clásico, lo de los títulos y que traiga a colación el mito de Prometeo no es casual, os lo aseguro. Decía que él tuvo una formación inicial en el movimiento humanista, lo conoció a fondo, luego fue entrando en el ámbito de las terapias experienciales y conoce profundamente el constructivismo, tanto el constructivismo cognitivo como el narrativo, cosa de la cual da cumplida cuenta, además, al integrar este tipo de recursos en esto que comentaba antes de las generalidades del proceso terapéutico. En suma, el libro no tiene desperdicio, se lee magníficamente, que nadie se asuste por el número de páginas, porque no, resulta muy ameno. Y es un instrumento docente para nosotros que yo no me esperaba, Manuel. No, porque va más allá de mis expectativas. Yo creía que ibas a hacer lo que tú dijiste que ibas a contar, que eran, bueno, pues unos cuantos casos clínicos. No es eso lo que nos has dado. Lo que nos has dado es un legado impagable de cuántos han sido, 40, 50 años de... 40 años, ¿vale? 40 años de experiencia clínica. Y os aseguro que no es frecuente, no ya encontrar personas con una trayectoria así, sino que tengan la generosidad de dedicar tiempo y energía a sistematizar esa experiencia y a transmitirla de forma asequible a los demás. Así que muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros, los compañeros de la UNED, particularmente a ti, Begoña, y a Luis Ángel, que habéis estado apoyando la presentación de este libro. Yo iba a empezar justamente esta presentación recordando una deuda, pero una deuda cumplida. Y tengo que decir que de alguna manera, la iniciativa y el impulso para terminar ese libro fue el compromiso que había adquirido con vosotros y el reto, de alguna forma, ¿no? De manera de ser no solamente un hombre de palabras, sino de palabras con las que llenar este volumen. Y efectivamente la presentación del libro está hecha porque Begoña lo ha explicado muy bien. Hay una primera parte dedicada fundamentalmente al procedimiento, con esas bases que tienen que ver con la acogida del paciente, la comprensión de su mundo fenomenológico experiencial, la organización semántica de toda esta experiencia, el análisis de la demanda, etcétera, etcétera, ¿no?
con lo cual no quiero repetirme, o sea que ella lo ha explicado muy bien y no sé si pedirle un contrato de manager para próximas presentaciones, porque con esto yo ya me ahorro la mitad del trabajo. O sea que realmente ha sido para mí una experiencia muy agradable también, y viniendo de quien viene, ¿no? Oír esta presentación del libro, porque lo importante que queda es el libro, ¿no? Como decían los clásicos, ars lunga vita brevis. La vida es breve, pero el arte permanece. Y si ahí se transmite de alguna manera el arte en sentido clásico, como techné, como técnica, como aplicación de la psicoterapia, y queda, y me ha gustado mucho que dijeras que es didáctico, porque la UNED precisamente, ¿no? Yo pensé, ¿cómo en la UNED hay que hacer un libro que vaya dirigido también a que sea de autoaprendizaje, ¿no? Que leyendo tú mismo te vayas, no necesites necesariamente un tutor. Evidentemente luego se puede profundizar mucho, pero el libro intenta ser autoexplicativo. Incluso hay un aspecto que quisiera remarcar, que es que este libro de alguna manera incorpora ya posibilidades tecnológicas que no existían antes. Como por ejemplo, como quiera que palabras, había muchísimas palabras por poner y no cabían. Y si el tocho ahora tiene 600 y pico, pues hubiera sido 3.000 o 4.000 o 5.000, pues entonces se ha recurrido a un procedimiento que es acudir a una plataforma de la editorial, la web de la editorial, donde en el texto, por ejemplo, se va diciendo, si quieres ver este caso desarrollado, puedes ir aquí al anexo, por ejemplo, vamos a ver este anexo, donde esa entrevista con Nadia, que se cita en el libro, y se hacen algunas referencias precisamente para analizar la demanda, ahí la puedes ver entera. Entonces clicas y en el libro no hay todavía un chip electrónico que permita tocar el libro, pero por ejemplo en el formato electrónico lo habrá. O sea, puedes inmediatamente ver y por ejemplo ahí pues tienes todo el caso, toda la sesión que se está analizando, transcrita, y al lado van apareciendo los comentarios a propósito de esta intervención que presupone a nivel, por ejemplo, conversacional o a nivel pragmático. Etcétera, ¿no? O puedes ir a algunos, por ejemplo, se está hablando de análisis de la demanda. Pues se puede recurrir a un texto más completo donde se desarrolla el análisis de la demanda. He intentado que lo que hay en el libro sea suficiente, pero para quien quiera profundizar en ese tema, puede, por ejemplo, ahí en el libro se hace la clasificación de los distintos tipos de demanda, pero no se explican todos, cada uno en detalle con todas las posibles, bueno, todas las posibles imposible, ¿no? Por muchas palabras no habría palabras, pero sí que se añade la posibilidad de ver a través de casos mucho más allá. Por ejemplo, pues aquí con el análisis de la demanda, pues se va desarrollando con casos clínicos. De esta manera he intentado que el libro fuera manejable, porque de lo contrario o no ponía lo que tenía que poner,
o resultaba un libro que el editor me lo habría tirado por la cabeza. Entonces esa es una modalidad. Veis, aquí hay algunos anexos que además se pueden ir añadiendo. El libro puede añadir nuevos capítulos, más que capítulos, nuevas referencias. Puede ir creciendo una vez publicado, porque se pueden ir añadiendo, ¿eh? O por ejemplo aquí, terapia, cine en psicoterapia. Pues ahí tenemos un artículo sobre el cine, recursos analógicos que tiene el terapeuta en relación a películas que puede citar. Y evidentemente ni están todas las que son, ni son todas las que están, porque eso es inacabable, ¿no? Bueno, pues esta es una particularidad que tiene este segundo volumen y no tiene el primero. A lo mejor el primero, ahora me han pedido una reimpresión, 4 correcciones que había que hacer, pero para una próxima edición, que no me comprometo a ella, porque eso es con la editorial, no con la ONED. Para una próxima edición pues se pueden añadir comentarios de ese tipo. Entonces, ya me salto muchas cosas porque ya se han dicho. Lo que, sobre todo, Begoña ha insistido en la primera parte, que como ella dice, es más de la mitad del libro, porque la otra segunda parte es una continuación del primer volumen. Es decir, hay aplicaciones prácticas para la psicoterapia de las particularidades relativas al desarrollo moral que se han descrito en el primer volumen. Inicialmente la idea era hacer un libro que completara las 2 partes, pero por razones también de volumen se decidió hacerlo en 2. Sin embargo, las referencias constantes de uno al otro pues hacen que a uno le llamemos la primera parte del libro, o de la obra, no del libro, de la obra, y al segundo, la segunda parte de la obra. Entonces hay casos incluso que van de un libro al otro. También hay casos que a través del libro se describen en distintos capítulos, con el mismo subtítulo y con numeración sucesiva. Por ejemplo, un caso que se titula La casa de muñecas. Pues la casa de muñecas 1, la 2, la 3, o sea, el caso se va desarrollando a través de diversos capítulos, porque en un momento determinado se considera el proceso de cambio, en otro se considera la integración de la autonomía en ese proceso de terapia, etc. Entonces, la segunda parte del libro está dedicada más bien al proceso, es decir, a qué es lo que pasa en el interior del proceso terapéutico. Y como eso sí se basa en el modelo del desarrollo moral, pues ahí ya la mirada, el foco se centra sobre el modelo que se desarrolló en la primera parte, en el primer volumen de la obra. Esa concepción de la psicoterapia, para quienes hayan leído la primera parte del libro, de la obra, El error de Prometeo, está vista como la psicopatología, la pato entre paréntesis, está vista como la dificultad de la persona para integrar los diversos momentos vitales, los diversos momentos de crisis, desde un punto de vista de la autonomía. Y por tanto, lo que se trabaja es cada uno de los diversos sistemas de regulación moral en función de la integración autónoma. Entonces, por ejemplo, pues se trata de identificar y reconocer las propias necesidades, sentimientos y deseos, lo cual significaría la integración de la prenomía y la anomía, el conocimiento y respeto de los límites impuestos por la sociedad, lo cual corresponde a la integración de la heteronomía,
la capacidad de descentramiento de las propias necesidades para poder interactuar con los demás de forma empática y solidaria, lo cual implica la integración de la socionomía, y todo eso en base a la función sintética integradora de la autonomía. ¿Cómo se consigue esto? Pues es complicado, ¿no? Porque tenemos por una parte la prenomía, por otra la anomía, que constituyen el eje, diríamos, egocentrado. Estas estructuras de regulación están descritas en el primer volumen como estructuras de regulación moral que se van desarrollando a través de la evolución, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Estas constituyen el eje egocentrado, todo lo que tiene que ver conmigo, como ser vivo, como ser deseante, como ser necesitado, como ser lleno de una entidad que se va constituyendo a través de la evolución. Y luego las otras dos estructuras, la heteronomía y la socionomía, que tienen que ver en nuestra regulación con el mundo de los demás. Pero como vemos, todas esas piezas entre sí no encajan. Están todas sueltas. Si intentamos ponerlas juntas, no encajan. La manera de encajarlas es eso, desarrollando la autonomía. Es decir, la autonomía no es más que la integración de la dimensión egocentrada con la alocentrada, es decir, el egoísmo con el altruismo. Entonces, eso es la labor de la autonomía. Y la psicoterapia consiste precisamente en ese modelo, en el trabajo para que la persona desarrolle su autonomía. Aquí viene a propósito una cita de un poeta andalusí del siglo XII, que es Ibn Arabi, el cual dice: los legisladores nos dicen, esto está prohibido, esto otro puedes hacerlo, pero no esperes nunca que te digan, eres responsable de tu persona, aprende a reflexionar por ti mismo. Para dar un ejemplo de qué significa esto, podemos evocar un cuento zen que titulado Los monjes y la joven del kimono. Dos monjes novicios de diferentes edades viajaban de vuelta hacia el monasterio, hablando animadamente y caminando a paso ligero cuando llegaron a un vado para cruzar el río. Frente al vado se hallaba paralizada una hermosa joven, ataviada con su impoluto kimono, que no se atrevía a atravesarlo a causa del caudal del agua. Sin dudarlo ni un momento, el monje más joven cogió a la bella muchacha en brazos y la dejó a salvo en la otra orilla, despidiéndose cortésmente de ella. Los monjes prosiguieron su viaje, caminando esta vez en hermético silencio. Cuando habían transcurrido varias horas y ya se divisaba el monasterio en el horizonte, el monje mayor despegó los labios para increpar al monje más joven. ¿Es que has olvidado nuestras reglas? Nos está estrictamente prohibido rozar a mujer alguna, cuanto menos cogerla en brazos. ¿Cómo te has atrevido? A lo que el más joven repuso: aquella mujer necesitaba ayuda para atravesar el río. Con toda naturalidad la tomé en mis brazos para ponerla a salvo y la dejé en tierra firme. Yo ya no me acordaba de ella. Yo solo la he llevado en mis brazos. Sin embargo, tú todavía la llevas en tu cabeza. Bien, moraleja, ¿no? Ahí tendríamos un obsesivo, ¿no? Que por no actuar de forma integrada con lo que siente, lo que piensa, está viendo
pecados donde no los hay, está viendo, está dándole vueltas a lo que hubiera podido hacer, no ha hecho, debería haber hecho, estaba mal hecho. Es un ejemplo muy claro de un diálogo entre la heteronomía, representada por el monje mayor, y la autonomía, representada por el monje más joven. Entonces, este diálogo lo ejemplificamos con la metáfora de la auriga. La metáfora de la auriga es una metáfora tomada de Platón, que nos explica que el alma tiene que manejar, en su caso habla de 2 caballos. Nosotros hablamos de 4 porque es una cuadriga lo que vamos a manejar y no una viga de 2, sino de 4. Y si esos 2 caballos, en el caso de Platón, o esos 4, en el caso de la cuadriga, no van a la par, entonces evidentemente en el sistema surge una disfunción. Esa disfunción podría tener 2 orígenes. Uno, que fuera evolutivo, en el caso de que hubiera caballos o que han crecido demasiado o han crecido poco, y en ese caso nos referiríamos a déficits evolutivos que dan lugar a los trastornos de personalidad, o bien a caballos que andan con ritmos o con direcciones distintas o opuestas. Y en ese caso hablaríamos de conflictos estructurales, como el del monje joven y el monje anciano. Entonces, ¿quién puede poner orden a esa disfunción? Pues la autonomía. Y me parece que un bello poema que representa esa búsqueda de solidez, de autonomía, es este poema que tenía Nelson Mandela en su mesita, si es que tenía mesita, de noche en su celda en la cárcel durante más de 20 años, que dice así: desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra, pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el capitán de mi alma, el dueño de mi destino. Y eso es lo que quería comentaros a propósito de la publicación de este libro, que se ha escrito en parte por los requerimientos de Begoña, pero que no hizo más que dar el punto de partida de una aspiración que estaba ya en el primer libro, pero que no pudo llegar a materializarse por cuestiones de volumen, de espacio, de tiempo, y porque no estaba todavía escrito, y que ahora me complace presentaros. Si queréis hacer un comentario, me gustaría, porque creo mucho más interesantes las preguntas que podáis hacer que no los discursos que yo pueda desarrollar. Agradecer vuestra atención y esperar que, si os apetece leerlo, os pueda ser útil en vuestro trabajo, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a ti, Manuel. Y hay una cosa que solamente quiero añadir, una cosa ahora mismo que se me ha olvidado decir en la presentación, pero porque para mí era obvio. Puedes estar seguro
el micro. Por lo visto no. Si no, ponte ahí. No, pero si es que él no. Ahora sí. ¿No se ha oído nada de lo previo? No. Bueno. Lamento el problema técnico. Decía que, bueno, por mi parte solo quería, además de agradecerle a Manuel que haya venido aquí a presentarnos su libro, comentar algo que se me ha olvidado en la presentación, pero que para mí era una presuposición tan obvia que ni lo he mencionado. Y es que algunos equipos docentes vamos a sacar buen provecho de tu libro, porque mira a la altura del curso, yo no sé si la cámara puede cogerlo, y mira ya cómo va mi volumen respecto a notas y comentarios y material específico que es válido tanto para los alumnos de grado como para los de posgrado. Porque bueno, tratas no solo cuestiones de proceso, de análisis conversacional y de recursos analógicos, sino también de una concepción de la psicoterapia que la hace muy peligrosa. La psicoterapia es una actividad que se inserta en la cultura y que forma parte de los movimientos de la cultura. Y la psicoterapia puede ser muy peligrosa si hace a las personas libres, entendiendo por libertad alcanzar ese grado de autonomía en el comportamiento, porque claro, ¿quién les va a meter una determinada ideología en la cabeza? ¿Quién les persuade luego de que aquello que ellos han llegado a elaborar y a percibir y que han asumido que tienen que comportarse en una línea, pues que lo tienen que abandonar para servir a otros criterios, desde la pura y simple adaptación al sé como los demás, el valor que prima es pues por ejemplo el dinero, el éxito, es decir, lo que ahora tenemos. Entonces, claro, conducir a las personas a un estadio en que sean difícilmente manipulables por el prójimo, eso tal como están los tiempos, es un arma tan peligrosa como la que citaba el poeta, ¿no? Aquello de la palabra es un arma cargada de futuro. Pues en ese sentido, la psicoterapia que tú propones, por haber elegido un criterio ético como elemento nuclear, puede ser un instrumento verdaderamente peligroso para los que tratan de manipular al prójimo de la forma que sea. Pues realmente pienso que has captado perfectamente el mensaje del libro, y me alegro también de que le encontréis una utilidad en cuanto a la docencia, que esa es la parte que más me llevé de la anterior presentación en la sede de la UNED aquí en Madrid. Bueno, yo no me dedico al mundo de la psicoterapia y tengo que confesar que no conocía el libro. ¿No se oye? Yo no lo oigo. Decía que yo no me dedico al mundo de la psicoterapia. Como docente,
aunque me interesa, y bueno, y entonces no conozco el libro, ninguno de los dos. Es decir, mi primer contacto con estos libros es este de aquí ahora, ¿no? Sí que hace años leí algo suyo sobre integración de psicoterapias, que es un tema que me interesa mucho a nivel teórico y tal. Bien, entonces, quiero decir, ahora hablando de estos libros, la pregunta ingenua que hago desde el desconocimiento de ellos, etcétera, tiene que ver con que me ha llamado la atención el título. Sí, y entonces la pregunta, repito, ingenua, de no haber leído nada de ellos, es ¿por qué el título de psicoterapia del desarrollo moral y psicopatología del desarrollo moral? ¿Por qué? O sea, si es porque entiende que la psicoterapia en general debe llevar a un desarrollo moral de las personas, o es otro sentido. Es que no tengo ni idea. Lo siento. Sí, como se dice habitualmente, me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? Bueno, precisamente ahora, dentro de unos minutos, 2 minutos, vamos a desarrollar la conferencia sobre el tema de la construcción de los sistemas de regulación moral en el psiquismo humano. Pero lo específico del caso es que aquí moral, a ver, si yo hubiera puesto psicoterapia del desarrollo etológico humano, ¿alguien se habría hecho esta pregunta? Yo sí. Muy bien. Pues la etología, la palabra eto, del griego ethos, significa exactamente lo mismo que moral. Moral es latín y ethos es griego. Moral viene de mos moris, que significa costumbre, manera de comportarse, y ethos, de donde viene la palabra ética, en griego significa manera de comportarse. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra etología se ha reservado por el uso, por el desarrollo de la disciplina de la etología aplicada al comportamiento animal en un contexto natural, si no hablaríamos de análisis del comportamiento. Pues esa disciplina que se ha desarrollado en el ámbito del comportamiento animal, en el ámbito humano se llama moral. Entonces, no se trata de lo bueno y lo malo, sino se trata de cuáles son los criterios por los cuales se comporta la persona humana en este caso, por los cuales se comporta de una manera o de otra. ¿Y qué efectos tiene esto? Y antes que comportarse, se regula. Es decir, si en un momento determinado en los animales vemos que se comportan de forma agresiva por un criterio de territorialidad, en otro momento dado vemos que se comportan de manera cooperativa por un criterio, por ejemplo, de caza. Las leonas van juntas a cazar. En otro momento determinado se comportan de una manera, diríamos, de cuidado mutuo, como cuando se están sacando las pulgas. Y todo eso tiene una función en la cohesión social, tanto para la lucha extraespecífica como intraespecífica. Pues en el ser humano lo mismo. Lo que pasa es que esto en el ser humano está regulado por una instancia que es neoestructural del desarrollo, que llamamos conciencia moral, pero que en definitiva responde a las maneras como nos regulamos. Entonces, lo que intenta hacer el estudio del análisis del desarrollo de los criterios, del criterio moral, sigue el proceso evolutivo del niño. ¿Cómo empieza el niño? Siguiendo básicamente a la perspectiva piagetiana, cómo se regula el niño y va pasando de estructuras primarias de regulación como son las necesidades, a estructuras más elaboradas como son las regulaciones que llamo anómicas en relación al
deseo de los objetos externos. Y luego cómo esto se encaja con las normas sociales y cómo esto se encaja con la interacción afectiva con los demás miembros de la especie. Todo eso da lugar a un tipo de regulación del comportamiento humano, que podríamos llamar etología humana, pero que tiene incidencias particulares sobre el estado, diríamos, de integración psíquica. De modo que dos cuestiones aquí. Una, esas estructuras de regulación no están predeterminadas por la naturaleza, como pueden estar determinadas ciertas conductas de territorialidad en los animales. Y segundo, o sea, por tanto, no están reguladas innatamente, por tanto, son epigenéticas, tienen que generarse. Y ahí tiene un papel importantísimo la educación, un papel importantísimo la cultura, en el sentido de cultura antropológica, el marco donde se gesta una conciencia moral. Y luego esto, de qué manera en los equilibrios o desequilibrios del sistema produce bienestar o malestar psicológico. No sé si con esto he conseguido resumirle el primer libro. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu posición. Nosotros somos del Departamento de Psicología Evolutiva. Estupendo. Entonces, nosotros tenemos un capítulo 2, en fin, solemos explicar el desarrollo moral y, bueno, sobre la base piagetiana, pero luego le injertamos las aportaciones de Kohlberg. Entonces, nosotros solemos explicar en nuestros textos didácticos, en las distintas evolutivas que hay en trabajo social, educación social, pedagogía y psicología, les contamos los estadios de Kohlberg. Entonces, ahí Kohlberg distingue como 6, ¿no? Con 3, que me ha parecido que tiene algo que ver con los 5 niveles. Sí, con los 5, que uno está doblado, que es el socionómico, que es la complaciente y la vinculante. Eso quería que nos aclararas, cómo ves la relación entre esos niveles y los de Kohlberg, si es que, si es que existe. Vale, muchas gracias. Hay gracias y también me alegro que haga esta pregunta. Gracias por ese comentario. Claro, yo en el libro tengo, no me acuerdo ahora exactamente qué página, pero hay un cuadro donde hago referencia a distintos autores que han propuesto diversas categorías para, diríamos, conceptualizar los niveles de desarrollo moral. Entonces, está Kohlberg, está Selman, está Levinger, etc. Está Bull. Y la propuesta que yo hago es en función de un solo criterio. Porque Kohlberg más bien hace descripciones, que si por leyes, que si por interiorización, por si el castigo, por si tal, por si cual, ¿no? Pero eso conceptualmente no es una categoría. Entonces, yo lo que he intentado es buscar una única categoría que pudiera aplicarse a las distintas etapas. Y esta tenía que ver con el concepto de nomos. Nomos como contrario a physis. Physis, la regulación natural, nomos, la regulación social. O sea, ya gestada, una regulación gestada por la aparición de la conciencia moral en el Homo sapiens. Entonces, ese nomos se desarrollaría, la adquisición de ese nomos se desarrollaría a través de las fases evolutivas, a través de 5 estadios fundamentales, que serían el primero correspondiente al periodo neonatal, la prenomía, en el cual el neonato le da igual estar aquí que en Kumbuktú o estar en Papúa, porque lo que tiene que ser básico es la satisfacción de sus necesidades. Pero claro, esa manera como se van a satisfacer sus necesidades ya va de alguna manera a configurar el sistema de regulación moral. Por ejemplo, si a un bebé cada vez que abre la boca
pues se le da el pecho, se le pone un biberón o se le mece o lo que sea, ya está construyendo un tipo de interacción en el cual significa que cuando yo tengo una necesidad, esta necesidad merece ser inmediatamente, sin dilación, satisfecha. Con lo cual, por ejemplo, la vivencia de la frustración será una o será otra. El aprendizaje a dilatar la compensación será uno o será otro. Y así sucesivamente. Cuando el niño ya se relaciona con los objetos y juega simbólicamente, pues lo mismo, ahí van a aparecer toda una serie de cosas. El niño va a entrar muchas veces en choque con la realidad, choque con los adultos, y esa fase la llamaremos anómica, en cuanto que él ya empieza a darse cuenta de cómo las cosas están constituidas, pero que yo mágicamente quiero que frotando la lámpara aparezca el mago y diga, dime qué es lo que quieres, ¿no? Y ahí está. Y así sucesivamente. O sea que las fases ahí están constituidas en función del criterio de la interiorización del gnomo social. Y cómo eso se combina, bien o mal, con las propias necesidades, deseos, impulsos, etc. Y de esa síntesis, precisamente, aquel esquema que he hecho del puzzle, ¿no? Piezas que se van constituyendo sucesivamente, cómo se pueden integrar entre sí. Ahora en la conferencia, lo digo por el horario, ¿no? Creo que tendríamos ya que, por el horario, que dar paso a la conferencia. Ahora estas cosas las trataremos con un poco más de profundidad, si me permite.